Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Para el día de hoy sería la explicación de la unidad 2 relacionada con lo que es la valorización. Además de hacer recordatorios de las actividades y preguntas o inquietudes de los estudiantes que tengan sobre estas. Entonces voy a compartir con ustedes el aula de la sección B de la plataforma Saya para dibujo libre. ¿Ok? Aquí, bueno, observaremos como siempre, revisar, les voy a recomendar revisar ya después de esta semana, y revisando la cartelera informativa y revisando también las calificaciones en la medida de que pase esta semana y la de arriba, ¿ok? Porque ya se irá calificando, ya se irá colocando la retroalimentación, también estilo colocar al finalizar ya, digamos, pues todas las notas, y pues que una vez finalizado el tiempo de entregas, pues estilo colocar en cartelera informativa un cuadro de récord y pues notas de lo que sería en este caso el primer corte, para que ustedes vayan visualizando cómo van, ¿ok? Qué es lo que deben mejorar, etcétera. Entonces esto va a estar aquí en cartelera informativa, ¿ok? Los que no han terminado las actividades, vamos a conocernos y actualizar el perfil que terminaba para el 15, estaba, digamos, esta fecha recomendada para el 15 de octubre, pues todavía tienen chance de participar en este foro. Recuerden que las actividades están hasta el 29 de octubre del 2021. Sí, a horas de medianoche, como les va a recordar aquí el bloque de la derecha, en la parte del calendario de los próximos eventos, ¿ok? Por acá, en el trazado, en la unidad 1, recuerden que tienen también la actividad, el trazado en el dibujo libre, que lo tienen pautado como fecha recomendada de entrega hasta el 22 de octubre, ¿ok? Igualmente, pues esta actividad está extendida hasta el 29 de octubre, pero sin embargo, recuerden, para que no se les acumule pues todas las actividades, tratar de cumplir con esas fechas que se recomiendan. Como les decía, en este webinar vamos a hablar de valorización, la parte de lo que está en el libro, los objetivos, el contenido y las lecturas recomendadas que he colocado allí, un poco para ampliar los conceptos de dibujo sobre lo que es el tema del valor, de las técnicas de valorización, técnica lineal, técnica tonal, y a su vez la incorporación de lo que sería la textura como elemento visual, como elemento de expresión gráfica. Por acá van a estar las sesiones grabadas para los que se están incorporando, los que se incorporaron la semana pasada, que ya, digamos, pues ya no hay más inscripciones este semestre. Entonces, todas las clases están grabadas acá. Este webinar pues va a estar grabado aquí también y va a estar colocado allí para que la vayan visualizando. Y también pueden ir a visitar mi canal de YouTube, que están colocadas allí. Allí están los enlaces. Tienen esta actividad que la explicamos el webinar pasado de valorización y trazado con texturas. Esta tiene cierre recomendado, ¿sí? Para su entrega el 27 de octubre. Repito, como les digo, pues todas las actividades están hasta el 29, pero recuerden que tenemos entonces tratar de que como no se les acumule y ustedes están paralelamente haciendo otras materias, pues entonces tratar de que cumplir esos plazos. Yaliet, antes de la grabación, me tenía una inquietud por presentar, no sé si la quieres decir con respecto a la actividad o a las actividades. Buenos días, profe. Bueno, Sobre la actividad 1, era para saber si lo del trazado podría ser la imagen de unos pingüinos. claro, claro. Recuerden que al principio yo les decía que, bueno, puse el ejemplo de una edificación, ¿ok? La idea es que fuese un tema que tuviera contexto, ¿sí? Aparte del objeto a dibujar, pues que tuviera también contexto a su alrededor, pues en una ambientación.
Entonces podría ser cualquier objeto, puede ser un mueble, puede ser un objeto que ustedes puedan de repente hacer esa técnica de trazado, y a su alrededor pues van a colocar más contexto a nivel de trazado. Eso es válido, ¿ok? No necesariamente tienen que ser edificios, que es lo que mayormente pues han hecho en las actividades. Es perfecto ese diseño. Recuerda que, bueno, nos queda para esta semana, entonces pues ponte al día para entregar el trazado en el dibujo libre, ¿ok? No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, he estado practicando los trazados, Ujú. entonces no sé si le puedo mostrar la foto o se la enviaría por Telegram. La envías por Telegram, preferiblemente para yo chequearla y darte quizás algunas recomendaciones, aunque es básicamente lo mismo que les he dicho a todos, el valor, tratar de que el contorno, o sea, es decir, ustedes tienen que hacer el contorno, pero ese contorno de la figura, de esos elementos de dibujo, pues no se deben ver tanto a nivel de contorno, sino es la técnica de las líneas en paralelo, lo que está más cerca, lo que está más lejos, la sombra que produce, todo eso. Igualmente, pues recomiendo también que vean los videos que están allí, y bueno, además de otros, igualmente pues lo que son las lecturas recomendadas, y pues la parte del libro, que hay pues varios ejemplos a colocar, ¿ok? Que están allí, que ustedes pueden tener referencia. ¿Sí? Está bien, profe, muchas gracias. A la orden. Ok, entonces, el día de hoy hablemos de valorización. Y aquí, Julia, pues ya que estás conectada acá, pues me vas a ayudar un poco para tener una comunicación más interactiva, por decirlo así. Entonces, en valorización, ustedes tienen acá, que es bueno que lo revisen, sí, antes de hacer los ejercicios, porque tienen referencias y tienen conceptos, y pues a la hora de expresarse a nivel de lo que es el diseño, pues ustedes van a tener más palabras técnicas y más recursos a la hora de tener un concepto generador. Entonces, por eso es importante el contenido que les he colocado allí. Entonces, en el libro de la unidad 2, la valorización, ustedes van a encontrar, como siempre, un objetivo general que es de la unidad. Dice acá que estarán en la capacidad de valorizar, aprovechando los recursos en cuanto a conceptos y técnicas de dibujo recomendados de esta unidad, por supuesto. Aquí hablamos ya de técnicas lineales, técnicas tonales y por supuesto el recurso de la textura. Entonces, en valorización, conceptos y técnicas, tenemos acá un concepto que lo he compilado allí. Habla de que la valorización es una herramienta sin duda alguna que nos permite sombrear el gradiente, el que nos permite observar un orden exacto de los grados de luminosidad de forma creciente y decreciente. ¿Esto a qué se refiere? Cuando hablamos de gradiente, estamos hablando de escalas tonales, tanto para la parte pudiéramos hablar de escala de grises o escalas de color, ¿ok? Escalas de colores, que eso lo vamos a ver ya un poco más ampliado en la parte del segundo corte con el tema color y sus diversas tonalidades y la parte del círculo cromático. Pero entonces la valorización es eso, es la gradiente de esas formas, de estos quizás recursos, y muy a propósito he colocado esta imagen acá para que se viera esa escala de grises que nos permite pues configurar a nivel bidimensional y nos da esa percepción tridimensional, ¿sí? Lo que son las luces, lo que son las sombras. Tanto sombras propias, como serían en el caso de los objetos, como las sombras arrojadas a través de una luz que se proyecta, ¿ok? Entonces, a través de esta técnica de la valorización, pues podemos lograr estas expresiones. Dice acá también la valorización en el dibujo la conseguimos en el sombreado, ¿ok? Que se llamaría también técnica tonal. Sí, digamos, una técnica que es muy homogénea en cuanto si pudiéramos utilizar la técnica de grafito, pues
ese es ese tono, ese continuum de lo que sería la técnica del grafito, o pudiéramos estar hablando también de técnicas, por ejemplo, que nos da el carboncillo, la sanguina, que la mencionamos en webinars pasados con respecto a los materiales. Bien, les decía entonces que la valorización es una herramienta, ¿sí? Donde pues existen o congenian, pueden estar lo que sería las técnicas tonales y las técnicas lineales, que se refiere ya a grosores de línea, ¿ok? En el caso de técnica tonal, entonces podemos comparar qué zona es oscura, una más que otra, ¿sí? O una zona más clara. Para ello, para utilizar esta técnica o para plantear esta técnica es necesario la observación de un modelo, de una referencia, de una imagen, donde veamos cuál es la zona, observemos cuál es la zona iluminada y cuál es la parte de penumbra, tal cual como nos dice aquí el texto. Entonces, y también ubicar los tonos intermedios entre esa zona iluminada y esa zona de penumbra o esa zona de sombras, con el caso de la técnica tonal. En el caso de la técnica lineal, resulta ser que los grosores de líneas nos permiten definir ya con mejor precisión lo que está más cercano y lo que se aleja, es decir, destacar los volúmenes y la disposición de la luz con base a los objetos que dibujamos. Entonces la técnica lineal, lo que está más cerca en la técnica lineal es lo que nosotros vamos a engrosar más, ¿ok? Eso lo hicimos quizás en el trabajo de trazado, en la primera actividad de trazado, y la parte más lejana es más clara, entonces se va a distinguir de esa manera, a diferencia de la tonal, por supuesto. Entonces, dentro de la valorización del dibujo libre intervienen conceptos como también lo que lo es la textura. Y aquí estamos hablando ya de lo que es textura visual y táctil, que es lo que vamos a analizar dentro de un ratico. ¿Ok? Entonces, ustedes en este libro también van a encontrar cuáles son los objetivos y el contenido de esta unidad 2 de valorización. ¿Ok? Vamos a entrar otra vez porque, bueno, habíamos cerrado por tema de luz, pues se había caído todo el sistema y bueno, no me acordaba de que había que otra vez activarlo. Bueno, entonces estamos con la sección B. En la segunda hoja del libro, que son los objetivos de aprendizaje, entonces, los objetivos específicos, identificar las técnicas de dibujo de mayor aplicación en los trabajos de expresión visual. Se describen los tipos de textura que se utilizan en las formas de expresión visual. También se describen los tipos de proyección que se utilizan en esta expresión visual. Se deberían describir también los tipos de plano. Yo me referiría más a parte de formatos, de lo que son las láminas. Por lo general, pues ya estamos descubriendo o estamos utilizando lo que serían los formatos A3, A0, A1, A4, ¿sí? Lo otro es interpretar en formas de representación visual el efecto de valorización de objetos. El contenido se basa en la parte de técnica de crayón, de tinta, de marcador, de collage, ¿okay? Un poco para representar lo que sería la parte de texturas, ¿sí? Texturas táctiles, texturas visuales. En el caso de textura de planos, con el uso de línea, del contorno y del punto, textura de materiales, donde participan, pues se va a hacer a través de proyectos de diseño, de dibujo, orientación y proyección de luz sobre objetos reales, planos luminosos, sombra propia, arrojada, valorización de objetos mediante el claro oscuro y la gradación, que es más o menos lo que habíamos planteado al principio del concepto de valorización. Y van a tener ustedes una tercera hoja dentro del libro, que es la parte de descripción de contenidos de la unidad, donde aquí les digo un poco más sobre lo que es la representación. Entonces, aquí les digo, representar el volumen implica realizar una correcta valorización a nivel de tonos como de líneas. O sea, reiterando un poco más esas técnicas de tonal y lineal. La finalidad del claroscuro, perdón, es la de modelar las figuras fingiendo la tridimensionalidad
en un soporte plano, ¿ok? Del 2D nos va a mostrar esa tercera dimensión. La delineación de la forma sienta las bases de todas las artes visuales, por lo que el dibujo es una de las ramas más importantes de estudios en escuelas de arte, en arquitectura, en diseño, por supuesto, e incluso en la ingeniería. En esta unidad 2 se coloca para ustedes lecturas recomendadas relacionadas a conceptualización de los elementos propios de la valorización, la expresión gráfica, como son el claroscuro, las texturas, grosor de línea y la gradación. Asimismo, encontrarán técnicas de dibujo basadas en lápiz de grafito, lápices de color, crayón, collage, entre otros, que pueden utilizar con facilidad para sus actividades, haciendo siempre práctica diaria y previa, ¿sí? Antes de entregar las definitivas actividades. Tomar en cuenta las recomendaciones que se dan dentro de estas lecturas y dentro de los enlaces web. Entonces, aquí yo les dejé en esta hoja un enlace, se llama Sombras y Luz. Aquí conseguirán ustedes, si observan bien las referencias de imágenes que aparecen allí y de algunas explicaciones que les dice ese enlace, el cómo mejorar, perfeccionar o, por supuesto, ampliar conocimientos relacionados a luz y sombra. ¿Ok? Deben revisar, también les digo allí, deben revisar el video que está en el bloque principal de la unidad 2, relacionada con técnicas de valorización. ¿Ok? Y sería lo más deseable que mientras ustedes estén viendo ese video, entonces vayan haciendo prácticas de lo que se les está diciendo allí. Ok, aquí ustedes le van a dar sombras y luz, ¿verdad? Yo lo tengo aquí abierto. Sí, entonces pues hay varios elementos allí, tanto a nivel conceptual de expresiones a nivel de técnica y qué elementos se consideran dentro de la valorización. Y por supuesto algunos consejos a la hora de colocar, aplicar sombras y luces, ¿ok? Entonces es bueno que lean esto, lo revisen, analicen lo que sucede en los dibujos. Fíjense que, por ejemplo, en el primer dibujo pudiéramos estar hablando de puntillismo, pero también tomando en cuenta el concepto de valor, de valorización. Fíjense pues lo que habíamos hablado en el trazado, de lo que está más cerca, lo que está, digamos, en conjunto, pues hace el valor de lo que sería la parte de sombras, y lo que está separado va a ser la parte de iluminación, ¿ok? Tanto para sombra propia como para sombra arrojada. Y por supuesto, ciertas texturas por ejemplo, en el caso del análisis de este dibujo que se nos presenta acá, de las texturas que puede presentar o esas molduras en el cuerpo que pudieran presentarse, ¿no? Entonces, allí, a través de esas técnicas, por ejemplo, en este caso del puntillismo, estamos dando la valorización, estamos dando el trazado, ¿ok? Y pues, por supuesto, toda la retórica a nivel conceptual, lo que sería lo que habíamos hablado del punto, del volumen, todo eso. ¿Ok? Aquí nos habla de materiales para dibujar en sombras y luces, ¿ok? ¿Qué materiales se puede facilitar esto? Aquí, ¿qué es la luz y la sombra en el dibujo artístico y cuáles serían sus elementos? ¿Sí? Hablamos de luz, hablamos dentro del objeto que estamos considerando que tiene o posee una sombra propia, que hay medias tintas o un escalado o lo que llamamos intermedios, los que son los reflejos dentro de ese elemento y por supuesto la sombra proyectada que da hacia otra superficie. Igualmente por acá, pues más elementos en el caso de, por ejemplo, una esfera, ¿sí? ¿Cuáles son los tonos más claros, más oscuros? ¿Cuál es la zona de sombra? ¿Cuál es la zona de luz? Y cómo se proyecta. Entonces es un análisis de estos elementos que están aquí a nivel de lo que es la valorización. Asimismo, si seguimos analizando, pues en el caso de los retratos, entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo, la parte de iluminación para dar esa sensación, ese volumen de esos objetos que se representen en tercera dimensión, como el caso del cabello, o el caso digamos, de las fases de la cara, de la proyección? Entonces, ir detallando estos elementos para
precisamente pues tener más recursos a la hora del dibujo, ¿ok? Igualmente pues una asociación de estudios, ¿ok? A nivel de esa textura, de ropas, aquí mismo dice de pliegues del cuerpo, etcétera, ¿ok? Aquí también nos habla existen los medios tonos, desde el negro hacia el blanco, o de la sombra hacia la luz, y que existen estos medios tonos o escalas intermedias para lograr cierta valorización en objetos, los que representemos, ¿sí? Y un paso a paso de cómo dibujar con luz y sombra, ¿ok? ¿Qué materiales son los más recomendados? En este caso, pues están hablando del grafito, y pues un poco, digamos, más de lo que les he dicho, pero entonces para que reiteren esa información que ya se ha colocado allí. Entonces un ejercicio para hacer esas tonalidades de intermedias, desde lo más claro o la parte de luz hacia lo más oscuro, parte de sombras, ciertos trazados que nos ayudan, por ejemplo, a hacer ese escalado o esa gradación con respecto en este caso, a escala de grises y con la técnica de grafito, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo logramos estos elementos o esas prácticas que se hacen para poder representar una imagen? ¿Ok? Y bueno, la idea es que ustedes, también aquí se hace un análisis de la sombra arrojada hacia una superficie, ¿ok? Con base a ángulos de 45, por ejemplo, o la proyección que puede arrojar un farol, por ejemplo, un punto de luz hacia otras dimensiones, ¿no? Entonces, pues la idea es que vayan ustedes observando. Mi intención es que ustedes observen todo esto. Aquí hay una explicación también de cuál es la sombra propia, la sombra arrojada. Entonces me pareció bastante interesante colocarles esta página que encontré para que entendieran un poco más de qué trataba esta cuestión. Sí. Eh, a ver, bueno, fíjense que tienen también varios consejos de cómo empezar a dibujar, ¿ok? Entonces me gustaría que realmente revisaran esta página practicarte.com, ¿sí? Que es un blog. Bien. Preguntas por aquí, no sé si los que están aquí conectados, Anadelis, Yaliet, tienen preguntas al respecto de Freddy, que está por aquí, Luisa. Preguntas con respecto a la valorización. Me pueden escribir por el chat si tienen alguna duda también. Fíjense más detalles de, de dar sombras y luz, no solamente a objetos, sino a paisajes. ¿Ok? Y básicamente el dibujo, muchachos, lo que es práctica y observación. Eso lo he comprobado yo ya diversos años, en todos los años que llevo dibujando. Es práctica total y es observación de las cosas, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que tienen ustedes por allí en el caso del libro. Revisamos la unidad 2 también y van a encontrar unas lecturas recomendadas de mi parte que les va a ampliar el tema de textura. Entonces ustedes van a revisar esta carpeta también de la unidad 2, lecturas recomendadas, y vamos a esperar a que cargue un poquito. Ok. Entonces aquí yo les digo, tienen lo que es elementos de la imagen, donde ustedes van a encontrar conceptos de textura visual y táctil, y en la otra pues serían materiales y técnicas a utilizar para esta unidad 2, recomendadas, ¿ok? Yo ya las tengo descargadas, ustedes pueden descargar la carpeta o pueden descargar uno a uno, dependiendo, son archivos PDF, entonces yo lo tengo colocado por acá. Fíjense que lo que es la parte de textura tiene que ver con lo que sería un elemento adicional o un elemento más de los elementos visuales de la imagen, ¿no? O elementos de percepción de la imagen. Anteriormente pues habíamos
conversado y mencionado lo que era el punto, ¿sí? Como elemento de la imagen, también en la línea como elemento de imagen, el plano y el volumen como elemento de imagen, y aunado a esto pues vienen las texturas. Entonces la textura la describen acá como una cualidad visual y táctil de las superficies, ¿sí? Aquí nos habla de todo aquello que nos rodea realmente. La textura está pues en todos lados, podemos existir o podemos ver que tienen ustedes a su alrededor texturas lisas, texturas rugosas, ásperas, suaves, va a depender obviamente del material. Sí, aquí nos habla pues de una superficie lisa de un cristal o aterciopelada. Ok, vamos a ver aquí en el chat qué me dicen. Ok, Freddy, por los momentos, hasta ahorita me está llegando el mensaje, que ninguna duda por los momentos, ok. Bien, entonces, aquí pues dentro de lo que es digamos, nuestra cotidianidad, pues vamos a encontrar, por supuesto, texturas naturales que nos da la naturaleza, ¿ok? Dependiendo del material con que esté hecha la superficie, como le había mencionado anteriormente, entonces están las cortezas de árbol, las piedras, hasta de las mismas montañas, una piel de una fruta, superficies de hojas de los árboles, por ejemplo, eso que arrojan los árboles cuando ya las hojas caen al piso, se llamaría hojarasca, entonces esa sensación, los pétalos de las flores, en fin, diversas texturas se van dando alrededor de nosotros, en nuestro contexto. El color también nos ayuda a lo que es la diferenciación de texturas en algunos objetos, ¿ok? La naranja de un limón, la manzana que reitera la de un golden, en fin. Gracias al color podemos distinguir una amplia gama de texturas, ¿ok? Que lo que queremos connotar con esto es que el color y la textura quizás vayan de la mano, ¿ok? Igualmente, otro elemento de la textura pues es la luz, que puede resaltar esas texturas de los objetos, de estos elementos que debemos dibujar. Y por la noche, antes de que anochezca, dice acá, con la luz solar los salientes de las superficies producen pequeñas sombras que resaltan la textura de los árboles, rocas, césped, arena de la playa, etc. Entonces, tenemos esos elementos dentro de la textura, el color, luz y sombra, por supuesto. A su vez, pues están las artificiales, las texturas artificiales, que pues son las que creamos nosotros, los seres humanos. En ocasiones se han construido objetos siguiendo el modelo de la naturaleza, imitando incluso superficies, plantas artificiales, troncos de acerrín, que pudieran tener ese aspecto natural, o las mesas que están hechas con fórmica y tienen ese aspecto digamos, de naturaleza, ¿no? Digamos, las vetas de un tronco, por ejemplo. Entonces, allí nosotros le estamos creando pues texturas artificiales, ¿ok? Que pudieran ser en un aspecto pues rugosas, en otro aspecto lisas, ¿ok? Por acá dice que los artistas emplean la textura como recurso que proporciona estética a las formas. La calidad de las diferentes superficies ayuda a identificar los objetos que aparecen en sus obras, ¿ok? Entonces, un recurso más, como les digo, de los elementos visuales, ¿ok? Textura visual, las superficies, nos habla, las superficies visuales están estructuradas sobre superficies bidimensionales donde se trabaja lo que es la anchura y la altura. Estas texturas en ocasiones son inventadas en un soporte plano o son limitaciones del aspecto real de las superficies. En otras ocasiones, las texturas visuales se esquematizan simplificando la información. Entonces, en esas texturas visuales las podemos clasificar en un tema ornamental por casualidad, porque se forman de la mera casualidad, o creadas a nivel mecánicas y digitales. Entonces, en las ornamentales, las texturas son utilizadas para decorar superficies. En las casuales, como les decía, se producen por azar o manera fortuita. Estas texturas buscan ser manipuladas por el artista. De repente puede ser elementos o texturas que se hagan a través de una mancha, por decirlo de alguna manera, y entonces comienzan a crear
esas texturas. Y las mecánicas, pues un poco más, o digitales, un poco más procesadas o más pensadas, diría yo, que quizás a manera de diseñadores, a manera de arquitectos, pues estas texturas son a nivel de proyectos, son digitales, porque están creadas a nivel del ordenador, etcétera, ¿ok? En procedimientos para lograr una textura, ¿sí? Tenemos esos frotados. No sé si ustedes alguna vez agarraron una moneda, que es digamos, el ejemplo más común, y la colocaron encima un papel y empezaron a rayar sobre eso para crear ese sello. Entonces allí está una técnica que es llamada frottage o frotado, que dice allí, ¿ok? Pudiera ser ese tipo de textura que nosotros pudiéramos hacer, pudiéramos elaborar. Está también la parte de estampados, ¿ok? Que es una técnica de estampado a través de una tela o un papel, etcétera, etcétera. Y están los raspados o rasgados, ¿ok? Que es la técnica que consiste en raspar una superficie previamente pintada. Quizás esto se crea a lo mejor con técnica de la crayola o lo que llaman el creyón, ¿sí? Que es con elementos de cera y a su vez nosotros pudiéramos colocar otra técnica como es la acuarela y crear esas superficies o ese sistema de texturas, ¿ok? Como se muestra aquí en el ejemplo de los raspados, ¿ok? En texturas táctiles se perciben, por supuesto, a través del tacto. Son texturas con salientes, con entrantes, perdón. Generalmente se podría clasificar dentro de lo que es la tridimensionalidad. Tienen un volumen, por supuesto. En ocasiones los artistas pueden alterar las texturas con los objetos para cambiar su expresividad y transmitir otros mensajes. Tipos de texturas táctiles, los clasifica acá como propias, alteradas y estructuradas. Entonces las propias es las propias mismas que tiene la superficie, ya sea una superficie natural o una superficie artificial, ¿ok? En las alteradas es una textura, por supuesto alterada, que ha sido cambiada, por supuesto transformada, y permite esa sensación de cambio, ¿no? de progresión. En las estructuras, una superficie puede estar constituida por la unión de pequeñas superficies diferentes, por repetición, por diversas elementos que se van repitiendo y pudiéramos crear esa estructura, ¿no? A nivel de quizás de módulos o de retículas. Esta construcción de módulos puede crear nuevas superficies que hace que esa textura tenga más riqueza visual y, por supuesto, la parte táctil, ¿ok? En procedimientos y técnicas ustedes podrán ver que se puede hacer a través de la sustracción, a través de la adición o a través de la impresión. Aquí nos habla, existen muchas formas de conseguir texturas táctiles utilizando materiales que se pueden moldear, como el barro, la plastilina, o tallar, como el yeso, la escayola, el jabón o la madera, por colocar algunos ejemplos. Para obtener texturas táctiles podemos realizar los siguientes procedimientos, a través de la sustracción, que es básicamente tallar o quitar el material de la superficie. Y allí se crean pues texturas táctiles a través de esta sustracción. ¿Okay? En el caso de la adición, las texturas se obtienen añadiendo y poniendo materiales unas sobre otras, es decir, superponiendo. Me preguntaban en el Telegram que si podían colocar bolitas y cosas de esas a nivel del ejercicio, para el ejercicio. Entonces allí nosotros estamos adicionando texturas, ¿ok? Entonces eso es válido. Igualmente, si queremos, pues podemos, como dice allí, sustraer, dependiendo del material, podemos sustraer. Y la impresión, que este método se realiza sobre materiales flexibles, consiste en hacer incisiones sobre la superficie con numerosas herramientas, llaves, cadenas, tapaderas, etc. Entonces, básicamente es como una especie de, si se quiere, a nivel de litografía, pudiéramos plantear allí la parte de impresión. Obviamente a través de un material, una técnica que nos dé cierto grosor y nosotros ir levantando para crear volúmenes, para crear esas texturas
ya sea rugosas o ásperas, o dar esa sensación de textura como aparecen acá dentro de las imágenes que estamos presentando. ¿Ok? A nivel visual, por supuesto, la textura organiza el espacio, hace una composición, ¿ok? Posee orden, posee equilibrio, ritmo, movimiento, profundidad. Es decir, la textura también se adueña de los elementos de percepción visual, estos que acabo de mencionar, o los principios formales, para precisamente pues crear un orden, crear esa composición sistemática pues, que tiene el diseño, ¿no? Entonces, es reiterativo que la textura pues está presente también y se mantiene con estos elementos de percepción visual o los mismos principios de la Gestalt, ¿no? Recurre a ellos, como todo buen recurso, ¿no? Cuanto a la textura como expresividad de la forma, un poco más a la manera artística, ¿sí? Entonces aquí nos habla, todo lo que nos rodea tiene una forma, con una textura determinada en una superficie. Por ejemplo, una naranja tiene una forma esférica y la textura de su superficie es granulada. La forma del tomate también es esférica, pero su superficie es un poco más lisa y más brillante. Cualidades de la textura consiste en permitirnos diferenciar las superficies y por tanto identificar objetos. Entonces, a nosotros como dibujantes, como diseñadores, pues la idea es que debemos identificar a través de lo que es el dibujo, pues esas sensaciones de texturas lisas, texturas rugosas, ¿sí? Poder diferenciarlas a través de pues estos elementos que están contenidos allí. ¿Ok? Y entonces es una forma como más romántica a nivel del arte, pues trabajar con estas texturas. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que se ha dicho a nivel de lo que es la textura. Fíjense estos ejemplos también con diversos materiales, ¿sí? Aquí nos habla de texturas como las texturas son superficies, es decir, espacios que se pueden asociar al ambiente en una imagen. Estos espacios pueden transmitir diferentes mensajes. En el caso de este artista, creo que se pronunciará Swister, utiliza tapas de botes de conserva, recortes de periódicos, un cordel. Yalet me está rayando la pantalla, encontrados y recubiertos de pintura, ¿ok? En fin, el hecho del recurso de la textura, en el caso, por ejemplo, de la, de la actividad, ¿ok? En el caso de la actividad, pues es este recurso quizás el que más se quiera colocar, que sería el del collage, ¿ok? Entonces, utilizar los materiales que tengan a la mano para crear esa composición en base pues, al tema que ustedes van a escoger. Por aquí les queda el otro archivo que básicamente nos habla de los materiales y de técnicas. Entonces, aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden de repente utilizar, ¿ok? Válido es si ustedes utilizan otros más, pero aquí nos habla de las ceras, ¿ok? O de los creyones, que nos dan esa sensación de rugosidad y nos permite diversas texturas, ¿ok? Ese raspado que les hablaba anteriormente en el archivo anterior, pues se pudiera producir a través de estas ceras, ¿ok? El difuminar, el de aclarar, ¿ok? Producir mezclas, es la idea también con este ejercicio. El esgrafiado para ceras blandas, ¿ok? Entonces, hacer un sinfín de elementos, pudiéramos nosotros utilizarlo dentro de lo que sería la actividad, ¿ok? Entonces, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Recordarles, por supuesto, pues que ya este sería pues el último webinar del primer corte.
La próxima semana ya no tendríamos webinar, sino que estaría yo en el proceso ya de corrección y ustedes pues en el proceso de entrega. La semana de arriba se comienza el próximo corte, que es la semana 7, y esa semana 7 pues, ya está colocado lo que sería la parte del segundo corte, y pues por supuesto sería deseable la lectura de ustedes allí, ¿no? De lo que sería el segundo corte para ir adelantando, y ya pues la semana 8 ya comenzarían nuevamente los webinars para el segundo corte, ¿ok? Entonces, vuelvo a preguntar si tienen alguna duda al respecto de esto, si tienen alguna duda con las actividades. Igualmente, pues les recuerdo que tienen el foro de alguna duda, pregunte aquí. Por supuesto, tienen el Telegram. En algunos minutos, sí, lo que pasa es que como se me fue la luz, pues debo retomar algunas cosas de otras materias, pero en lo que pueda contestarle, que ya he visto que me enviaron algunas imágenes de los ejercicios, entonces yo les voy a contestar por allí. ¿Ok? Ya, por ejemplo, Yaliet, creo que fue, me envió lo de su referencia a los pingüinos. Tengo una observación que hacerles. A nivel de proporción, pues, se ve bien. Deseable sería que de repente el pingüino pequeño, pues, tuviera un poco más de sombra, ¿no? Porque acuérdate que hay como una escala de gris diferente a lo que sería el de los dos pingüinos, que digamos suponiendo pues serían los padres de este pequeño. Esa sería una observación. Y otro por allí que me enviaron un sigurat, ¿ok? Entonces pues creo que se ve bien en lo que observo. Vamos a ver de quién es este. No se ve, no veo de quién sea, de Valeria. Entonces, al parecer se ve bien, deseable sería el contexto, pero en líneas generales a nivel de proporción y de lo que sería la técnica está bien. Y me enviaron también por acá la torre de pizza, entonces a nivel del trazado se ve bien. Ya pueden ustedes entonces ir subiendo sus actividades del trazado, ¿ok? Entonces, bueno, sí, ok, logrando texturas acá. Acá me preguntan en el chat del Zoom. Puede ser dibujo, puede ser un dibujo cualquiera, sí, profe, Freddy, hasta los dibujos animados, logrando lo de las texturas y valorización. Sí, recuerda que son dos temas, entonces un tema para la parte de valorización y con texturas es que tú escoges el tema, ¿sí? Obviamente uno referido a diseño y otro que sea de tu, u otro que sea de tu agrado, ¿ok? Entonces tú lo titulas. Puede ser cualquier tema, ¿sí? La idea es que tenga todo ese contenido del trazado, de la valorización, de la textura y todo lo que se solicita en la actividad de lo que es la valorización, ¿ok? No, es uno solo, ustedes escogen, de esos dos temas, ustedes escogen uno, ¿ok? Ok, perfecto. Esto me lo preguntó Freddy. Ok, Freddy, sí, es un solo tema, un solo dibujo, con todo esto que se les está solicitando. Ok. Bien, si no hay más dudas, entonces, bueno, vamos a dejar esto hasta acá. Muchas gracias por por la participación, por la paciencia también. Y bueno, eh, en lo que vayan ustedes ya haciendo, vayan subiendo los ejercicios, las actividades, porque fíjense que, bueno, se nos está yendo la luz y hasta ahora, pues no, como les he dicho, no nos han dicho que nos vayan a dar prórroga. Entonces, vayan haciendo entonces. Eh, Nos vemos entonces. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Yalet.